como vais a ver, todo depende en tu visión o tu convicción sobre la palabra de Dios. A veces la pregunta que tenemos en el mundo protestante es por qué hay tantas iglesias, por qué hay tantas divisiones o denominaciones, lo que sea. Todo tiene que ver realmente sobre la creencia de la iglesia sobre la palabra de Dios. Esto no realmente es lo que divide las iglesias. Hoy vamos a ver, hemos estado hablando de la inspiración de la Biblia, ¿vale? Pero hay otros puntos de vista, hay otras creencias. Es importante saber y entender por qué o lo es que ellos creen. Vamos a estar aquí diciendo, defendiendo la inspiración de la Biblia. Y así podemos entender otras iglesias, otras fuentes que son como, digamos, iglesias liberales, como usan la Biblia, como creen en la Biblia y todo esto. Eso es siempre el punto más importante. Vamos a empezar. No todos creen lo que la Biblia enseña con respecto a la doctrina de la inspiración divina. Hay una gran cantidad de teorías diferentes sobre la inspiración. Las mismas pueden ser clasificadas bajo tres principales posiciones teológicas de la siguiente manera. Eso es lo que vamos a ver hoy. Número 1, la teoría sobre la inspiración dentro de la categoría conservadora. Ellos dicen que la Biblia es la palabra de Dios. Esa es la posición conservadora. La Biblia es la palabra de Dios. Y aquí tenemos la inspiración dinámica y la inspiración conceptual. ¿Vale? Dice las teorías sobre la inspiración dentro de la teología modernista, la Biblia contiene. ¿Ves la diferencia? Ya no que es la palabra de Dios, pero contiene. Hay parte que es y parte que no es. Esa es su posición. ¿Vale? La inspiración parcial, la inspiración por gracia, la inspiración natural. El grupo 3 es las teorías sobre la inspiración dentro de la teología neo-ortodoxa. La Biblia se llega a convertir en la palabra de Dios. Entonces aquí tenemos la inspiración demotólica, la inspiración basada en el encuentro personal. Esos son 3 puntos o 3 posiciones distintos que vais a encontrar. Y vamos a empezar con el primero, la teoría de la inspiración dinámica. ¿Vale? El punto de vista sobre la inspiración se conoce también como el dictado mecánico. Hemos hablado de eso, el dictado mecánico. Que unos creen que Dios cogió la mano de Pablo y empezó a escribir lo que Dios quería escribir. Eso es el punto de vista de esta posición. Eso es de dinámica, que dice es el dictado mecánico, y sostiene que los escritores de la Biblia eran meros instrumentos pasivos, como si fueran unas máquinas, y que eran insensibles a lo que estaban haciendo. Eso es lo que quieren decir. Esta no es realmente una posición que sea sostenida por nadie. Más bien es una teoría de un hombre de paja, con la que son acusados frecuentemente aquellos que mantienen la inspiración verbal, plenaria, sin errores, infalible. Sin embargo, tal acusación ignora el hecho de la confluencia. Se debe notar que hubo ocasiones definitivas en que sucedió el dictado, por ejemplo en Apocalipsis, Éxodo. Sin embargo, es evidente que aún este tipo de pasajes exhiben el estilo peculiar del escritor. Entonces, en cada categoría vamos a ver la respuesta al final, que nos da la explicación por qué esto no es verdad. ¿Cómo es posible que creen que es mecánico o eran máquinas cuando podemos ver su personalidad
en el texto. Otra vez, la inspiración Dios respiró. Dios usó los hombres. Dios controló cada palabra que escribieron, pero ellos tenían su personalidad y su forma de escribir y hablar y cosas así. Dice, ¿cómo se pueden explicar los diferentes estilos de escritura de los libros de la Biblia? Si la inspiración involucrará únicamente el dictado, se esperaría ver un estilo uniforme a través de la palabra de Dios. Claro que no es. Hay diversidad en la Biblia, entre los libros antiguo, nuevo, hay mucha diversidad, porque eso es como Dios inspiró a la palabra de Dios usando personas, y esas personas tenían su personalidad y cosas así. Entonces, no es así que eran mecánicos o máquinas. Teoría número 2 es la inspiración conceptual, también conocida como la inspiración a través del pensamiento. Sostiene que solo los pensamientos, conceptos y el mensaje general de la Biblia fue lo que fue dado por inspiración en la Biblia. Este fue el punto de vista sostenido por el conocido teólogo bautista A.H. Strong. Esta teoría fácilmente adopta el uso de diferentes versiones de la Biblia. Después de todo, todos dicen básicamente lo mismo. Ahora la respuesta. No quiero pasar mucho tiempo porque son creencias que no son verdad. Entonces no me importa tanto, pero para que sepáis otras creencias que están flotando y podemos ver la raíz, porque unas iglesias no siguen la palabra de Dios 100%, porque creen que la Biblia contiene partes de la Biblia que son inspirados y otros no. Estamos en categoría que es, piensen que todo es la palabra de Dios, pero mira cómo usan. Dice la respuesta. La Biblia misma enseña la inspiración verbal. Los pensamientos, conceptos y el mensaje son en verdad inspirados, pero igual lo son las palabras. ¿Okay? Número 3, la teoría de la inspiración parcial. Esto es lo más común en iglesias, digamos, liberales. Dicen, la Biblia contiene la palabra de Dios. En algunas partes, entre las tapas de la Biblia, usted podrá encontrar la palabra de Dios. Aquellos que sostienen este punto de vista no se pueden poner de acuerdo sobre cuáles partes son exactamente las que son inspiradas y cuáles no. El problema con este punto de vista es que el hombre ya está en autoridad. El hombre decide qué parte de la Biblia es inspirado y qué parte no. El hombre decide qué parte le gusta realmente y qué parte no. Y dice, bueno, esta parte tenemos que modernizar, esta parte tenemos que cambiar. Si la Biblia contiene la palabra de Dios, yo puedo decidir qué quiero aceptar y qué quiero rechazar. Ya no es la palabra de Dios que tiene la última palabra, pero el hombre. Ese es el problema con este punto de vista o esta creencia. Dice, muy similar a esta teoría es el grado de inspiración, la cual ve algunas porciones, por ejemplo el Sermón del Monte, como más inspiradas que otras partes, la ley de Moisés. Hay iglesias que enfocan tanto en la gracia, hemos hablado de eso, en la vida de Jesús, como dice aquí, en el Sermón del Monte, y hablan de que tenemos que amar al prójimo. El argumento más común que escucho, ¿por qué la iglesia debe aceptar la homosexualidad? El argumento más común es que dicen, es que deberíamos amar al prójimo. Es siempre es lo mismo, siempre. Entonces, ellos escogen las palabras de Jesús, pero rechazan la ley de Moisés, como quieren separar uno del otro. Entonces, ellos piensan que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no todo es
la palabra de Dios, no todo es inspirado. Por lo tanto, ya tengo la libertad de decir, lo de Jesús, lo que dijo acerca de esto, yo voy con esto. Pero con lo que dijo Pablo, o lo que dijo Moisés, yo no voy con esto, ¿vale? Entonces, esto crea en una situación un problema, ¿vale? Entonces, eso es lo que quieren decir. Respuesta. La Biblia enseña la inspiración plenaria. Hemos visto en nuestro versículo clave, en 2 Timoteo 3:16. Esta teoría es muy subjetiva. Es la pregunta clave. ¿Quién decide cuáles partes son las que son inspiradas? El hombre mismo se convierte en la autoridad. Eso es el problema. Número 4. La teoría de la inspiración por gracia. También se le conoce como inspiración genial. Esta teoría sostiene que los inspirados fueron los autores, en el sentido que fueron piadosos, llenos del Espíritu, a quienes se les concedió un entendimiento religioso más profundo a través del Espíritu Santo. Esta teoría ve a los escritores humanos de la Biblia de la misma manera que otros de los grandes cristianos postbíblicos. Entre ellos, por ejemplo, los escritores de John Bunyan pueden ser tomados a un mismo nivel que el de los apóstoles y los profetas y por tanto sujetos a errores, ¿vale? Respuesta. Si tal inspiración fue posible, ¿por qué no escribir otro libro en vez de la Biblia? Ya. En la lección que viene, clarificamos mucho de esto, por eso no quiero pasar tanto tiempo en esas cosas. Pero la lección que viene, que vamos a entrar hoy, eso nos da más clarificación acerca de esto. La teoría de la inspiración natural. A esta teoría también se le conoce como iluminación o la inspiración cristiana universal. Esta sostiene que los escritores de la Biblia fueron inspirados de la misma manera en que los cristianos de todas las edades han sido inspirados. Las escrituras entonces son tan solo escritos de hombres que son inspiradores. Entonces, esto hemos hablado que ningún sermón que he predicado aquí en esta iglesia fue inspirado por Dios. No hay ninguna canción escrita por los hombres que tiene la inspiración de Dios, ¿vale? No. Mi trabajo como pastor es predicar la palabra de Dios que está inspirado esto. Mis palabras no, pero esta palabra sí. Por eso Pablo dice que tú como cristiano debes escudriñar bien tu palabra de Dios y verificar lo que está predicado o enseñado está coordinado alineado con la palabra de Dios. Pero ellos quieren decir que hay niveles de inspiración. Bueno, hay niveles de inspiración, es lo que este punto de vista quiere decir. Pero inspiración, ¿qué significa? Dios respiró. Entonces, o es inspirado o no es. O es de Dios, su palabra, o no lo es. Eso es el problema con este punto de vista, y que rompe toda esta idea. Respuesta. La teoría es similar a la de la inspiración por gracia arriba, y se puede repartir prácticamente de la misma manera. La iluminación, el entusiasmo, el celo, el ser lleno del Espíritu, etc., no son sinónimos de inspiración, ¿vale? Si la palabra de Dios es inspiradora, pero eso es lo que se quiere decir con la inspiración divina. Las escrituras son así dice Jehová. La inspiración quiere decir Dios respiró estas palabras, ¿vale? No es que te da inspiración con una canción hermosa, una obra hermosa que provoca emociones, pensamientos. Eso te da inspiración, pero la palabra que nosotros usamos es Dios respiró, que es la palabra en griego, que es algo totalmente distinto. ¿Okay? Número 6 es
la teoría de la inspiración demitológica. Este punto de vista ve la Biblia como escrita en el legendario estilo de su día, en donde la labor del erudito moderna es, como dice aquí, no como... Eso es decir, descargar el mito para encontrar la verdad. Eso es lo que dicen los de conspiración. Los que tienen sus podcasts de conspiración dicen siempre hay una semilla de verdad en la conspiración. Entonces, cualquier mito, cualquier leyenda siempre tiene un grano de verdad y tenemos que encontrar la verdad. Eso es desde el punto de vista lo que quiere decir. En la Biblia hay muchas cosas, tienes que investigar y encontrar el grano o la semilla de lo que realmente es verdad, en vez de aceptar toda la Biblia como la palabra de Dios. Respuesta: la Biblia se convierte en un libro subjetivo, porque requiere la interpretación correcta antes que el mensaje arriba. Por la misma razón, el hombre se llega a convertir en la autoridad final. Y ese es el problema con este punto de vista. Vale. Y por último, la teoría de la inspiración del encuentro personal. Esta posición neo-ortodoxa sostiene que la Biblia es una recolección imperfecta que se convierte en la palabra de Dios cuando el mensaje de Dios surge de la recolección escrita de tal manera que le hable personalmente al lector. Y hay iglesias que tienen un círculo y leen un texto y cada uno dice, para mí significa tal cosa. Para mí, lo que yo veo es esto. En vez de decir, vamos a investigar, vamos a leer en contexto y ver qué significa lo que Dios quiere decir, cada uno tiene su interpretación personal. Y eso obviamente es un gran error, tratar la Biblia así. Respuesta: la teología basada en tal punto de vista acerca de la inspiración tan solo puede ser emotiva y mística y nuevamente hace al hombre la autoridad. La gente adorará un Cristo proveniente de su propia imaginación. No hay forma de distinguir una experiencia o una intuición acerca de Dios de una mera ilusión, o no ser que poseamos conceptos válidos y un buen criterio proveniente de su autorrevelación. ¿Vale? Entonces, esto, para darte unas ideas. Hay iglesias que tratan la Biblia como que contiene partes, palabra de Dios, otra parte no. Yo tengo la autoridad para decidir qué quiero aceptar y qué quiero rechazar. ¿Vale? Por eso puedes ver iglesias que aceptan todo lo que el mundo predica hoy en día. En vez de estar en contra del mundo, ellos van con ellos, van al ritmo del mundo. Por ejemplo, he dicho, hay una iglesia, incluso bautista, que estaba diciendo, deberíamos nosotros defender el feminismo y estar totalmente apoyando el movimiento. Yo no pude creer lo que estaba escuchando. En vez de decir, oye, Dios tiene la respuesta por cada problema que hay en la sociedad, quieren conectarse con un movimiento conducido por incrédulos que tienen errores en su forma de pensar, errores en su forma de trabajar en el asunto. En vez de coger la Biblia y decir, oye, esto es la respuesta por todo lo que necesitamos y nuestra sociedad, el Evangelio es la respuesta, una relación viva con Cristo que cambia el corazón. Podemos cambiar leyes, gloria a Dios, pero solo Dios puede cambiar el corazón. Y esto siempre es la respuesta. Pero cuando una iglesia empieza a decir, queremos coger parte de la Biblia
y luego el otro rechazamos. Porque Dios obviamente tiene su plan para nosotros y su voluntad y todo esto. Vale, ahora números, lección 6, que va a ser muy importante para nosotros. Esto estaba esperando mucho tiempo para llegar a esta lección, porque es muy importante, súper importante, es la canonización de la Biblia. Eso es un tema muy importante. Estaba hablando con Luis el otro día acerca de este tema. Él tenía una conversación con alguien en la familia que cree en otros libros. Y eso ha creado un conflicto con nuestro hermano. Porque Luis siempre decía, la palabra de Dios dice tal cosa. Y la otra persona, pero es que yo he encontrado otro libro. Y hay muchos videos ahora flotando en YouTube. Los libros perdidos, los evangelios perdidos. Y yo también por mucho tiempo he escuchado cosas. Yo he encontrado gente que dicen que han encontrado este libro y por qué no está en la Biblia. La iglesia está escondiendo la verdad. Tantas cosas. Vamos a hablar de la canonización de la Biblia. Eso quiere decir, los 66 libros que tenemos en la Biblia, hay un criterio, hay un sistema, hay una fórmula para verificar que lo que tenemos en la Biblia realmente es la palabra de Dios y que fue rechazado es por una razón, es por un motivo y es lo que vamos a ver hoy. Porque los apócrifas, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro, hay 1 de Corintios, 2 de Corintios y flotando hay 3 de Corintios, que alguien ha dicho, Pablo no ha cerrado el argumento y yo voy a añadir otro libro. Pues alguien encuentra que no es creyente, encuentra el 3 de Corintios y dice, oye, la iglesia está escondiendo libros de la Biblia. ¿Cómo podemos saber que pertenece a la Biblia y que no debe estar en la Biblia? Ese es un punto de conflicto entre el mundo protestante y el mundo católico. Porque en su Biblia hay 6 libros más. Y nosotros no tenemos estos libros en nuestra Biblia. Deuterocanónico. Y es curioso lo que vamos a ver, ¿ok? Entonces, al mismo tiempo que se escribía la Biblia, también se estaban produciendo una gran cantidad de escritos religiosos. En algunos casos, esos escritos consistían en falsificaciones, herejes, publicados en nombre de alguno de los apóstoles y tenían como intención engañar. Por ejemplo, ¿cómo funciona cuando la iglesia primitiva empezó a recibir libros de la Biblia? Por ejemplo, estaban separados por cientos de kilómetros. Y una iglesia decía, tenemos nosotros el Evangelio de Marcos. Otra iglesia tenía Lucas. Pues los de Lucas viajaron a la iglesia de Marcos y hicieron copias. Tú hiciste tus copias de Marcos, nosotros de Lucas, y regresaron a sus iglesias y empezaron a compartir copias de la Biblia. En el mismo tiempo, sin correo electrónico, sin móviles, es tiempo. La iglesia tiene que usar discernimiento en entender qué libros realmente son la palabra de Dios. Por ejemplo, una historia famosa es la de Pedro. Hay un evangelio de Pedro. Y la iglesia no tomar nota de qué iglesia exactamente. Pero esta iglesia recibió noticia que otra iglesia tenía el evangelio de Pedro. Y pensaron, qué interesante. Entonces recibieron el evangelio de Pedro, pero Pedro ha predicado en esta iglesia. Entonces cuando empezaron a leer el evangelio de Pedro, se dieron cuenta, eso no tiene nada que ver con él predicó cuando estaba él aquí.
¿Sabes? ¿Ni estáis conmigo? Entonces, por eso, podrían usar discernimiento y vamos a ver las normas, las reglas que nos ayudan a identificar cómo podemos aceptar un libro y rechazar otros. Bueno, en este caso es totalmente algo distinto de lo que Pedro sí mismo predicó, pero estaba flotando en su nombre, ¿vale? Hay un clase entero que vamos a hablar de la preservación de la palabra de Dios y vamos a ver el camino. Es un camino recto que tenían todas las iglesias primitivas. Curioso como Dios ha preparado todo. En esas iglesias, en este camino, las iglesias primitivas tenían copias del Nuevo Testamento. Empezaron entre ellos a hacer copias y compartir lo que han recibido. Y eso es como vamos a ver la preservación de la palabra de Dios. Ahora estamos en cómo podemos saber que esos 66 libros realmente pertenecen en la Biblia y por qué no aceptamos apócrifa o el Evangelio de Tomás y tantas cosas. Empezamos. En otros casos, esos escritos procedían de escritores que en general eran de confianza, hombres tales como los patriotas judíos, escribas, rabinos, historiadores y los padres de la iglesia, cuyos escritos religiosos eran certeros históricamente y hasta eran edificantes. Por ejemplo, en Amazon, por €1 puedes comprar el libro de Policarpo. Policarpo fue el discípulo de Juan, y hasta una generación de los apóstoles. Súper interesante, de edificación, pero no es la palabra de Dios. Tampoco no dice, ¿vale? Eso es lo que está diciendo. ¿Cuáles de esos escritos eran parte genuina de las Escrituras? El proceso de la canonización aclaró esta pregunta. Número 1. El significado de canon y de canonicidad. La palabra canon proviene de la palabra griega canon, o sea, una regla. Converge la idea de una medida, un examen, un borde recto, un patrón crítico y aquello que ya ha sido medido, una cantidad predeterminada, un límite definido. La palabra canon, tal y como se aplica a las otras escrituras, fue primeramente utilizada por Atanasio. Y significa, número 1, las reglas o patrones por las que cada libro de la Biblia fue medido para determinar su admisión a la colección sagrada. Por esta razón hablamos de los cánones de la Escritura. Número 2, el nombre dado a la colección de libros que se daban la talla de las reglas o patrones aplicados. Por esta razón hablamos del canon sagrado como el grupo de los 66 libros genuinos, auténticos e inspirados que constituyen la Santa Biblia. La canonización es el proceso de determinar cuáles escritos daban la talla para así ser parte de la escritura genuina. Es importante entender que la canonización fue solamente el reconocimiento del hombre de la autoridad de un libro dado por Dios. No era que el hombre le estaba dando la autoridad divina al libro. Por favor, hacer un círculo o marcar especial este punto, porque esto es la gran división entre el mundo protestante y el mundo católico. Eso es el punto más gordo y más fuerte entre esos dos mundos. ¿Por qué? En la Iglesia Católica es la Iglesia que lleva la autoridad, es el Papa.
Y Él determina, Él dice, la Biblia es la palabra de Dios y tiene autoridad. Pero la autoridad que la Biblia tiene para ellos viene del Papa, viene de la iglesia, mejor decir. Es la iglesia que da autoridad a la Biblia. Nosotros es el opuesto. Es la Biblia sí misma que tiene autoridad dado por Dios. Por lo tanto, este libro tiene la última palabra, ¿vale? No importa lo que un teólogo dice, un pastor dice, un concilio, un grupo, un ministerio, es la palabra de Dios que tiene la última palabra. Tú puedes tener cualquier estudio, cualquier teoría interesante, pero al final del día, este libro es lo que tiene autoridad. Por lo tanto, es la norma, la regla por la fe que tenemos. Como dice Pepe, es el código. Me gusta ese término, es el código para la vida cristiana, el código para la iglesia, el código para la doctrina. Todo viene de la Biblia, porque la Biblia tiene autoridad. No es la iglesia que dice, damos autoridad a este libro. Porque la acusación es que la iglesia ha creído la Biblia. No, es la Biblia que ha creado la iglesia. Porque es una instrucción de la Biblia reunir, hacer iglesia, que consiste de gente que son salvos, bautizados, discipulados. Todo esto viene de la Biblia. Son las instrucciones, la fe que tenemos, la iglesia que tenemos, todo proviene de la Biblia. La Biblia ha creado el mundo cristiano que nosotros tenemos hoy en día. Pero eso es la gran diferencia. Si hay dos iglesias católicas que tienen un desacuerdo, pues es el Papa que dice, oye, ya está, porque él lleva autoridad. Para nosotros, este libro es lo que tiene la autoridad. Yo puedo inventar cualquier teoría, cualquier idea, filosofía, puedo ser muy popular en YouTube, tener muchos videos, escribir libros, pero no importa lo que digo, un hombre es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Es importante entender que la canonización fue solamente el reconocimiento del hombre de la autoridad de un libro dado por Dios. No era el hombre que le estaba dando la autoridad divina al libro. Dios determina la canonización y el hombre le descubre. Eso resume todo el seminario. Todo este estudio de este libro, toda de la doctrina de la Biblia, podemos resumir aquí. Dios determina la canonización. No es como dicen la acusación, que hay unos hombres que han decidido, Mateo sí, Marcos sí, y luego el mujer de Tomás no. Que fue los hombres que al final han decidido. No. Dice, Dios determina la canonización y el hombre la descubre. Eso es importante para notar. Número 2. Los patrones o exámenes para la canonización de la Biblia. El proceso de la canonización involucra la interrelación de factores, tanto subjetivos como objetivos, pasados por alto por la providencia divina. Hay básicamente 4 exámenes, canones, que se aplicaban para determinar la canonización de un libro. Dice quién era el escritor, cuál era su contenido, cuál fue su aceptación, era inspirado. 4 normas, reglas para usar. Letra A. Al escritor. Había sido al escritor asignado por Dios. Con el Antiguo Testamento, número 1, era el escritor un profeta
de Dios. Número 2, con el Nuevo Testamento, ¿era el escritor un apóstol? Por esto, hemos estado hablando de la autoridad que los apóstoles tenían. Hemos tomado tiempo para establecer las normas para cualificar para ser un apóstol. Por lo tanto, aquí es importante este punto, esta parte. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, fue escrito después de la muerte del último apóstol. Y los apóstoles llevaron una autoridad especial de Dios para organizar y para poner en marcha los libros y para estar sobreencargados de la obra de escribir y poner conjunto el Nuevo Testamento. Cuando un apóstol ha muerto, no ha reemplazado con otro hombre, porque fue un momento distinto, un tiempo distinto, y tenían que, recordáis, para ser apóstol, ver Jesucristo después de la resurrección, ser un testigo ocular, ser asignado personalmente por parte de Jesús y mostrar un milagro que muestra como por señal que tú eres un apóstol. Por lo tanto, después de la muerte de Juan, esos libros eran escritos y la iglesia no aceptó esos libros porque ya los apóstoles todos han muerto. ¿Estáis conmigo? Bastante sencillo. Todo esto de apócrifa, por la apócrifa tiene dos partes: el Antiguo Testamento, apócrifa, y el Nuevo. Todo el Nuevo fue escrito después de la muerte de Juan. Entonces, por fácilmente, no gracias. ¿Vale? Todos los libros de Tomás, de lo que sea, de Lucas, de Pedro, escrito después. Por lo tanto, dice aquí, ¿era el escritor un apóstol? Los apóstoles eran testigos oculares, habían recibido la promesa de la inspiración a través del Espíritu Santo. Vivía el escritor en la época apostólica. El libro apócrifo, Pastor de Hermas, fue rechazado por la mayoría de cristianos por el hecho que fue escrito después de la muerte del apóstol Juan. Entonces esto nos da claridad. Esas son respuestas muy buenas, porque los argumentos, las acusaciones siempre son los mismos. Es que la iglesia está escondiendo libros, o muchos aquí en España me dicen, yo creo que en el Vaticano hay el Vaticano hay una cueva, hay un búnker, sí, súper profundo, y tienen ahí libros místicos. Y ellos conocen la verdad porque tienen acceso a esos libros y nosotros no. Y eso produce mucho misticismo, mucha conspiración, porque creen ellos que existe esta habitación con libros. Pero mira, yo no lo dudo que hay un búnker con libros, pero eran libros escritos después de la vida de Jesucristo. Esto trata directamente, fue escrito entre los años 40 y 90 del primer siglo. Es decir, no solamente durante la vida de los apóstoles, pero durante la vida de los testigos oculares. Dice aquí, Jesús convirtió agua en vino en una boda. Pues dice, en la ciudad, el tiempo. Si eso fue una mentira, la gente podría decir, oye, yo estaba en esta boda y yo no he visto nada de esto. ¿Vale? Entonces tú no puedes publicar mentira tras mentira tras mentira. Pero no, en vez de la gente rechazar el cristianismo, hemos visto el opuesto. Estaban siguiendo a Cristo, dejando el judaísmo para convertir en cristianos, arriesgando sus vidas, arriesgando sus familias y sus trabajos
por declarar que eran cristianos. Entonces, qué fuerte. Muy bien. Letra B, el contenido. Tiene el contenido vida, pueden dar vida, edifica. Edifica. Sobresalen por su carácter espiritual. Vamos a leer Juan 8:32. Juan 8:32. Que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Otro, rápidamente, Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Entonces existe como un pánico con otros cuando empiezan a escuchar que hay otros libros, y la pregunta que he escuchado muchas veces es, pastor, ¿existe todavía libros que no hemos encontrado? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta es no. El canon de la Biblia está cerrado. ¿Vale? Dios lo que hace todo bien. No está en un búnker o en una cueva, en un sitio, un libro que no hemos encontrado. Que cuando lo encontramos va a cambiar toda la doctrina, va a decir otra cosa. No. Dios lo que hace todo bien. Y tenemos el canon de la Biblia ya cerrado. Muy bien. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Por eso, otra vez, con la gente que tiene dudas o tiran esas acusaciones, tienen odio para la palabra de Dios, la respuesta es la palabra de Dios. Porque este libro tiene vida, es poderoso para cambiar sus corazones. La fe viene de ¿cómo? El oír de la palabra de Dios. ¿Vale? Entonces no es tanto de dar argumentos muy buenos, súper finos, súper impresionantes. La palabra de Dios es lo que tiene poder. Y es lo que dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Penetra. Pues dices, yo no puedo entrar, es que este hombre es borde, este hombre está cerrado, es cabezón, pero la palabra de Dios es poderosa. Muy bien, seguimos. Letra C. El número 4 dice, es una narrativa históricamente acertada. Otra cosa interesante de la Biblia, cuando habla de la ciencia, siempre está correcta. Cuando habla de historia, siempre es 100%. Y luego cuando habla de sitios, pueblos, reyes, lo que sea, monedas, todos esos detalles, ríos, montañas, cultura, todo podemos verificar y siempre es correcto. Por otro lado, en la apócrifa hay muchos errores. Y en el Corán, por ejemplo, dice que la luna es más grande que el sol.
Dicen muchos errores con los nombres y hechos históricos y cosas científicas. Hay muchos errores. Por otro lado, la Biblia nunca dice algo que no es históricamente correcto o científicamente correcto. Es un libro totalmente distinto. Muy bien. Letra C, la aceptación. Hubo una aceptación generalizada del libro por el pueblo de Dios. Este examen generalmente se aplicó a los libros del Nuevo Testamento. Los cristianos usando su discernimiento en leer estos libros y decir algo no cuadra, porque no está coordinado con otros libros de la Biblia, cosas así. Pastor, una parte que una de las cosas que yo me he dado cuenta, yo hace años que tengo años que no leo los libros del Deuterocanónico, pero una vez yo lo estuve leyendo, y una diferencia es que la Biblia de nosotros, desde Génesis a Apocalipsis, apuntan a Cristo, y todos hablan de Cristo, todos. En cambio, los libros deuterocanónicos no te apuntan a Cristo directamente. Te hablan de la familia, la muerte, ángeles, Claro. cosas, puntos de vista, pero no apuntan a Cristo. Y nada más con eso ya... Son libros meramente Descartados. históricos, narrativos. Uh-huh. Por ejemplo, nadie puede negar la historia de los macabeos, por ejemplo. Pero es un relato histórico, Sí. pero no son inspirados. No resaltan a Cristo. Sí, y hay libros, por ejemplo, como la Midrashé, que no están en el canon, pero no obstante, pues es un libro importante, pero jamás es un libro que esté a la altura o en igualdad de condiciones de la palabra, ¿no? Ni las 639 reglas de fe. Hay libros que han sido considerados que son importantes y que son considerados en su estudio de historicidad y que son de la época de los apóstoles, pero que no están dentro del canon, porque el canon ya está cerrado. Sí, porque dice, hay unos que vienen de fuentes buenos y otros que no. Por ejemplo, el problema con el apócrifa no fue realmente aceptado por la Iglesia Católica antes que viene la Reforma en Europa. Eso fue como respuesta a la Reforma, porque empezaron a incluir la Iglesia Católica oficialmente la apócrifa después la Reforma. Vamos a hablar de esto en el concilio, donde aceptaron en el año 1500 algo Sí, estos libros. Concilio de Trento. De esos. Pero no quiero desviarme tanto ahora. Vale, letra D, la inspiración y la autoridad. Contiene el libro las marcas de la inspiración. Existe la característica de así dice al Señor. Es auténtico su contenido. Tiene el sello de la autoridad divina. Este libro de fábulas o errores reales. Cada uno de esos textos, si bien es cierto, no son necesariamente concluyentes por sí mismos. En conjunto, conllevan el testimonio de la verdadera palabra de Dios escrita. El libro del Mormón falla cada uno de esos exámenes, por ejemplo. Nadie sabe realmente quién fue el escritor. José Smith lo plagió y lo dictó detrás de la cortina. Su contenido hace afirmaciones históricas, geográficas, que son inexactas y hasta ficticias. Solo un pequeño grupo de sectarios engañados lo aceptan como palabra de Dios. Y lo único que hace es escudar seducciones diabólicas. Enseñan doctrinas que son fantasiosas y contrarias a la palabra de Dios, que he encontrado en Estados Unidos, cosas que no puedes imaginar, ¿vale? Para desviar
para sembrar confusión y cosas así. Bueno, vamos a terminar aquí y dar tiempo si hay una pregunta, aportación. Tenemos 10 minutos más de clase. Si tenemos que revisar algo o si hay una pregunta o aportación o algo. Yo quería decir que el proceso de canonización fue un proceso largo, no fue un solo concilio. Y por lo que yo, lo poco que tengo entendido, inclusive uno de los últimos libros que fueron aceptados dentro del canon, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, que no obstante fue el primer evangelio que se escribió y no obstante fue uno de los últimos aceptados, y el libro de los Hebreos. Sí, el canon de la Biblia, por ejemplo, el Nuevo Testamento terminó cuando terminaron de escribir el libro de Apocalipsis. Pero como dice Germán, fue un proceso porque hay muchos kilómetros entre cada iglesia. Un proceso largo de usar su discernimiento, como dice aquí, descubrir qué libros realmente pertenecen a la Biblia y qué libros no. Ahora que dices eso y que Germán trae a colación el libro de Hebreos, ese es un tema interesante porque si uno de los cánones es que el autor debe ser un apóstol, nosotros queremos pensar que lo escribió Pablo, pero si a nivel general se dice que es desconocido, ¿cómo se aceptó? Vale, la iglesia primitiva tenía funcionando la misma Biblia que nosotros tenemos. El proceso largo fue de confirmar a las personas que tenían dudas, confirmar que eso realmente, usando estas normas y esas reglas para determinar y para mostrar a la gente, oye, esto realmente es, porque claro, el movimiento de judíos, judaizantes, no querían aceptar el libro de Hebreos, porque es la respuesta más clara de cómo nosotros deberíamos adorar al Señor hoy en día, quitando todo de judaísmo, de sus rituales y de sus tradiciones y todo esto. Entonces había mucho debate en la iglesia primitiva, como hemos leído con Pablo, lo que sea. Por eso fue un libro más contestado por la cultura. Pero la iglesia primitiva, ellos tenían hasta Mateo, hasta Apocalipsis. Pero fue un proceso, unos concilios después, para por fin decir, oye, ya tenemos evidencia para mostrar por qué aceptamos Apocalipsis o... Es que lo decía el pastor ahora que estamos estudiando, que esos libros tenían que tener que ver con la vida de los apóstoles, o que lo hayan escrito ellos personalmente, o que aunque no lo escribieron, como en el caso de los libros de Lucas, pero que tenían que ver con uno de los apóstoles que está ahí, por ejemplo, de la fuente, ¿no? En el caso de Marcos, que lo escribió Marcos, pero la fuente fue Pedro, en el caso de Lucas. Y otra cosa es que una de las condiciones era que fueran aceptadas por todas las iglesias, que fueran aceptadas como tal. Entonces, en la carta a los Hebreos, por ejemplo, a pesar de que no se conocía el autor, un autor desconocido, pero era muy aceptada por todas las... Igual todos los otros cánones los tenían. Entonces, al final, sí. Doctor, en mi estudio mental, de la mente, porque hay muchos teólogos y todo eso, pero yo creo que se hace razonamiento un poco. Si uno se pone a pensar por un momento, uno dice, bueno, por ejemplo, usted acaba de decir ahorita que, ¿cómo se llama? Había unas reglas para aceptar si un libro venía de los apóstoles o no. Y entre esas reglas, que sea un apóstol, un profeta, el contenido, si da vida a ese contenido y si edifica. Y si los apóstoles, obviamente, usando la razón, ¿no? Si los apóstoles, desde el primer mensaje que dio Pedro, hablaban de la muerte, la resurrección y la justificación por fe, y digamos Hebreo, que no tiene el autor todavía quién es verdaderamente, pero es el libro que por excelencia explica también que la justificación es por la fe y no por las obras. Entonces yo creo que había pilares fundamentales de los judíos o las personas de esa época que veían este libro concuerda con las enseñanzas de Jesús y los apóstoles que hablaban de la columna vertebral del Evangelio, la justificación por la fe y no por obra.
Pastor, pero acá también, Eso está ahí. por ejemplo, desde que se habla del inicio, por ejemplo, ¿no? Desde Génesis y con el Nuevo Testamento y todo el contenido, hay una concordancia tremenda porque todo es un engranaje y todo coincide. Entonces, no hay forma de cómo contradecir o negar, porque la Biblia mismo, o sea, da la certeza y verificación de lo que se dijo y prácticamente se sostiene sola. Eso es. No hay contradicción. En los libros, en la Biblia católica, o sea, tienen los libros, pero aparte, en el libro de Daniel tiene varios capítulos de más. El libro de Daniel. ¿Y es esa, no? Tiene segunda Esdras. No, lo que pasa es que el libro de Daniel y de Esdras no es que, pasa es que hay unas partes que la Biblia hebrea, la Biblia, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y hay algunas partes en Daniel y en Esdras que están en arameo. Eso es lo que pasa. Y de todas maneras, nosotros estamos hablando del canon del Nuevo Testamento, porque la Biblia, nosotros, los Nuevos Testamentos, aceptamos la Biblia hebrea como inspiración. Nosotros, de hecho, aceptamos todos los libros que están en la Biblia hebrea. Lo que pasa es que ellos tienen, no la tienen mucho, la tienen formados en otro orden, pero para nosotros los 39 libros son inspirados. Esa es. Claro, pero lo que quería preguntar era por qué esas partes se le quitaron, o sea, por qué, no saben. A Daniel y a... Si entras en una sinagoga, su Biblia tiene los mismos 39 libros que nosotros. Está clasificada un poco diferente, mezclan unos libros. Pero eso vamos a ver la semana que viene. Vamos a hablar de los aceptados, diputados, luego rechazados, y luego empezamos con el Antiguo Testamento, es una cadena. Antiguo Testamento y luego el Nuevo Testamento. ¿Vale? Eso vamos profundamente en la semana que viene para contestar esta pregunta, pero en una forma más sistemática. ¿Vale? Un pastor también me decía que por la forma de la escritura de Hebreos, que redunda mucho y como en las cartas que escribió Pablo, en Gálatas y eso, que redundaba mucho y hacía énfasis en varias cosas, se le atribuye pues que puede haber sido Pablo por la manera de la escritura, que se parece mucho como él escribía. Hay escrito que la haya escrito es palabra de Dios. Las cartas fundamentales. La carta de Hebreos, perdón, como dice en Hebreos 10:1, ¿no? Porque la ley, que la ley del Antiguo Testamento tenía la sombra de los bienes venideros, aparte Hebreos está respaldado por el Antiguo Testamento, con muchas referencias del Antiguo Testamento, y aparte el escritor conocía muy bien la ley para poder escribir esta carta. Por eso fue escrita al pueblo hebreo, porque ellos no querían aceptar el nuevo pacto que el antiguo querían seguir. Por eso, lógicamente, ellos rechazan el nuevo pacto que Hebreos trata de explicar, que el antiguo pacto ya pasó, y que ¿cómo te digo? El que, no me acuerdo que dice que el que hace un testamento tiene que morir para que se cumpliera eso, ¿no? Y eso apunta a Cristo, que murió para poder entrar en el nuevo pacto. Esta es otra cosa que, de lo que tú comentabas anteriormente, porque muchas veces se rechaza la Biblia y se habla de un libro pues como fantasioso, no científico, y es claro que la Biblia no es un libro científico, pero por ejemplo hay un pasaje que utilizan muchos los que quieren atacar la Biblia, que está en Josué 10, que dice: entonces Josué habló a Jehová en el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Jalón. Mucha gente dice: mira, qué burrada es esta, o sea, la tierra no gira, el sol no gira alrededor de la tierra, es al contrario, la tierra gira alrededor del sol, eso es anticientífico. Claro que es anticientífico, pero es que en esa época Josué no sabía que la tierra giraba alrededor del sol, ¿sí me entiendes? Hasta Galileo es que pasamos de una explicación geocentrista a una heliocentrista, ¿no? Entonces es importante hablar eso, o sea, el hecho de que Josué diga que el sol se detenga no quiere decir que no haya ocurrido ese milagro, que realmente la tierra se detuvo durante 24 horas, ¿sabes?
Bueno, y es que científicamente hay un documental donde hubo una revuelta en los científicos porque en el estudio de la Tierra, no sé cómo es la cosa, hacía falta un número. Hace falta un día, o sea, hay unas horas, un día y pico, que es dos momentos en que se detiene la Tierra, por ejemplo en este caso, y en otro que retroceda, yo no me acuerdo bien, pero sí. Pero científicamente se comprobó que ese milagro sucedió. No encuentran explicación. No, la Están buscando el día, por